de la teología queer, que realmente ni es teología, ni es absolutamente nada, sino es una aberración o una abominación de lo que es el nombre del Señor. Entonces, como introducción podríamos decir que actualmente nos encontramos en el tercer milenio de la historia después de Cristo. Cientos de generaciones han pasado, nos han precedido, generaciones van, generaciones vienen, y la iglesia de Cristo continúa el peregrinaje a través de la fe en estos tiempos. Estamos viviendo una época posmoderna. Algunos piensan que estamos en una época poscristiana, donde lo secular es lo predominante, y todos sabemos que cada generación tiene que enfrentar sus propios retos. Lo que sucede en cualquier país afecta directa o indirectamente a la iglesia establecida por el Señor. Y en una era como la nuestra, podríamos preguntar, ¿qué influencia tiene esta cultura en nuestro peregrinaje de fe? Y con esa pregunta quiero entrar entonces a desarrollar el tema en esta mañana. Pero antes quiero dar dos definiciones para tener claro lo que vamos a tratar. En primer lugar, definamos lo que significa teología, o qué entendemos nosotros por teología. Podríamos decir que la teología es el estudio de la religión y la divinidad, que busca comprender la naturaleza de Dios, el mundo y el ser humano, y la relación entre ellos. Es una disciplina que se enfoca en la reflexión y el análisis de los credos religiosos, los textos sagrados, las tradiciones y las prácticas religiosas. En síntesis podríamos definir que eso es teología, el tratado de Dios, el conocimiento del Dios santo. Ahora bien, no podemos unir la teología con la palabra queer. Y les digo el por qué. Veamos lo que significa la palabra queer. Aunque queer es una palabra de origen inglesa, que al castellano o al español no tiene una traducción literal, ni tiene la fuerza que esta significa en el idioma anglosajón, pues es una palabra que habla de algo que es extraño y podríamos traducirlo como algo torcido o retorcido y se relaciona con una identidad de género que no corresponde con las normas establecidas de la heterosexualidad. Ahora, más allá de esta palabra, que tiene un origen peyorativo, es decir, es un insulto, según ellos, para las personas que tienen una condición diferente, una condición sexual totalmente diferente, esta palabra con el tiempo en la sociedad fue reivindicada desde las últimas décadas del pasado siglo, ahora a transformarse en lo que es una identidad. Es decir, les daba el derecho o les da el derecho a la disidencia de los gays, de las lesbianas, de los trans, de buscar eliminar las etiquetas culturales de hombre y mujer y poder identificarse como ellas son. Entonces entendamos que queer es lo que significa extraño. Algo, por ejemplo, un adefesio. Ustedes imagínense a Frankenstein, hecho de varias partes, algo extraño, algo monstruoso. Eso podríamos traducirlo como la palabra queer. Entonces, personalmente, creo que no podríamos ligar la palabra teología con queer porque estaríamos insultando al Dios Santo. Entendiendo que la teología es el estudio de Dios, no podríamos decir entonces que es el estudio de Dios, del Dios extraño o del Dios adefesio. Esa es mi apreciación personal. Ahora bien, originalmente, queer se atestigua en la literatura anglosajona aproximadamente del siglo XVI, procedente del escocés, con el significado que se conservará hasta nuestros días de extraño, peculiar, excéntrico. Y a su vez, es probable que esta palabra hubiese llegado al escocés desde el bajo alemán queer, que significa oblicuo, descentrado. Lo que a su vez está relacionado con un alemán que significa queer, raro, extraño. Ahora, a partir de 1922, cabe detectar otro uso de la palabra queer que poco a poco iría haciendo peregrinaje en la sociedad y entonces hasta llegar haciéndose algo predominante en el lenguaje o algo común. Ahora bien, al igual que su equivalente en el castellano, es decir, la traducción es de algo raro, algo extraño, un adefesio, esto también ha cobrado a veces el significado de homosexual o de persona que no se identifica con una identidad o con una orientación sexual igual a la que tiene la mayoría de la sociedad. Así también entonces en el inglés este significado se produjo y en algunos contextos se ha ido instalando como el predominante de la palabra.
aunque el diccionario de Oxford o el de Merriam-Webster lo mantengan aún como algo excluyente o una aceptación por fuera del vocablo, esta palabra se ha aceptado en el lenguaje popular de la sociedad. Recordemos entonces que es cuando una palabra se maneja en la sociedad, se convierte en una regla establecida. Aunque las normas de la regla no lo establezcan, se entiende que es por decirlo así, un modismo que se coloca de moda y se impone por el uso constante de esta palabra. Ahora, un impulso que nos interesa a la hora de conocer el verdadero significado de queer es el que se efectuó a principios de los años 90, cuando en la academia estadounidense comenzó a abordarse de modo interdisciplinar la realidad de todas las personas que no poseían una orientación definida o una identidad o una descripción sexual mayoritarias, es decir, que bien no eran heterosexuales o no eran cisexuales. Entonces, o poseían algún tipo de identidad totalmente diferentes a las que conocemos de género, de hombre y mujer. Y a los estudios de este tipo se les denominó precisamente queer estudios o estudios queer. A las muy diferentes teorías que empezaron a desarrollarse en este ámbito se les etiquetó bajo el término de la palabra teoría queer. Ahora bien, dentro de estos estudios de la teoría queer, entonces surge lo que ahora sí vamos a estudiar, que se conoce como la teología queer. Concretamente, podríamos decirlo desde que el reverendo y antiguo sacerdote jesuita Robert Goss utilizara de modo pionero tal expresión en su obra de 1993 denominada Jesús actuó, un manifiesto gay y lésbico. A partir de esa época, él introdujo en su escrito la palabra queer y comenzó esta palabra entonces a hacerse famosa en el medio LGTBIQ+. Ya saben qué significa, no voy a repetir cada una de esas siglas porque realmente es algo aberrante. Pues bien, entonces podríamos definir ya la teología queer como aquella parte de los estudios queer que desde entonces tiene que ver con todos los saberes teológicos, pero que giran alrededor de la homosexualidad y de todas las aberraciones sexuales que usted se puede imaginar, e incluso aquellas que usted no se puede imaginar, pero que son aberrantes delante de los ojos del Señor. Y podríamos entonces decir que otro modo de explicar qué se entiende por esta teología queer es traducir el calificativo queer a un genitivo, es decir, teología de lo queer. Y entender este tal genitivo, tanto que los filólogos lo van a denominar en su sentido objetivo como en su sentido subjetivo. Ahora vamos a explicar cuál es la relación que tiene el queer en su sentido objetivo y en su sentido subjetivo, para entender realmente de dónde se desprende esta teología y hacia dónde quiere ir en nuestros días. Ahora bien, en su sentido objetivo, la teología queer sería aquella que reflexiona acerca de la relación entre lo religioso y las cuestiones queer. Es decir, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la sexualidad, la intersexualidad y en general cualquier condición, orientación o identidad sexual que no sean mayoritarias entre la población. Ese es su sentido objetivo. Ese es el objetivo de la palabra queer, estudiar todo aquello que se relaciona con todas las identidades de género que no son masculinos ni femeninos, sino todos aquellos que la sociedad misma se ha inventado y que ya sabemos que biológicamente solo existen dos sexos, masculino y femenino. Y de hecho el Señor así lo estableció en la creación del hombre y la mujer. Varón y hembra los creó el Señor, dicen las Escrituras. Ahora, si a este sentido objetivo le añadimos su sentido subjetivo, la teología queer sería, además de aquel saber teológico que llevan a cabo los miembros de las minorías citadas, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, asexuales, intersexuales y todo lo que entre en el abecedario que ellos inventaron, no podemos ignorar entonces, amados hermanos, que de hecho estos dos sentidos de la expresión teología queer se hallan muy a menudo superpuestos. Ahora, ¿qué significa esto? Que la teología queer no solo es la que habla de lo queer, sino que son precisamente personas queer las que aportan el saber teológico en estos temas. Y cabe señalar algo aquí muy importante.
Y es aquí donde la teología se cae por su propio peso, esta teología se cae por su propio peso. Y es que podemos encontrar que, del mismo modo que una teología de los pobres, desarrollada por los pobres, se cae por su propio peso como una teología queer desarrollada por personas queer. Es decir, yo desarrollo mi propia teología sin tener en cuenta el ámbito, ni lo que piensan, ni lo que ya se ha estudiado por los demás. Entonces podríamos decir que la teología queer se cae por su propio peso, porque son personas queer, es decir, personas extrañas, personas de este mismo ser, quienes desarrollan esa teología sin sustento. Se sustentan en sus propios conocimientos, en su propia aceptación de cómo se ven ante la sociedad, y por eso son osados en desarrollar una teología que realmente no tiene ningún sustento ni valor histórico, ni tiene ningún valor científico para desarrollar este tipo de teología. Ahora, podemos decir entonces que esta teología lo que realmente está buscando es la reivindicación de los derechos de las personas homosexuales. Y aquí viene algo curioso. ¿Qué es reivindicar? Reivindicar es volver a colocar en el estado en que se encontraba algo. Y si los homosexuales nunca han tenido derechos, ¿cómo es que ahora están peleando por la reivindicación de sus derechos? Es algo que se cae por su propio peso, lógicamente hablando. No podemos reivindicar algo que nunca ha sido o ha existido o ha tenido. Ahora, si nosotros nos vamos a las Escrituras, notaremos entonces que el Señor, a través de toda su palabra, Él condena este tipo de actos. Él condena todo lo que tenga que ver y atente contra su imagen. Y dentro de este atentado a la imagen encontramos la homosexualidad. Ahora bien, podríamos decir entonces que para entender más esta teología vamos a dividirla en tres ejes temáticos. Y con miras a introducirnos en un panorama general, pero muy somero, la teología queer resultaría útil dividirla en tres facetas que van a acabar creando todo lo concerniente a la teología queer. Y podríamos dividirla en tres facetas principales. Número uno, la teología queer como hija de la teología de la liberación. ¿Por qué decimos que la teología queer es una hija de la teología de la liberación? Pues como es bien sabido, la teología de la liberación es una corriente que principalmente se desprende de la teología católica, que parte de una lectura no en clave europea, sino propiamente latinoamericana del Vaticano. Ahora, determinada por la situación opresiva de explotación económica y de la inseguridad política de aquellas sociedades. Ahora, desde sus orígenes, en obras como la de Gustavo Gutiérrez de 1972, o en los lineamientos avanzados por la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968, esta corriente produjo lo que hoy se puede considerar que tiene las mayores repercusiones tanto interesclesial como extraeclesial de un pensamiento católico teológico a lo largo de las décadas de los 70, de los 80. Y una de estas repercusiones bien puede resultar, sin duda, en la teología queer, que sugeriría que surgió con más fuerza en el decenio siguiente, es decir, a partir de los años 90. Ahora bien, en efecto, podríamos decir que los rasgos más característicos de la teología de la liberación son los que consideran que el Evangelio exige primordialmente teologizar desde dos opciones, que son la opción preferencial de los pobres y la opción por la liberación integral de los pobres. Ahora bien, la noción de pobre y la de liberarlo poco a poco se fue viendo desde la propia teología de la liberación que no podía sino abocar a una perspectiva más amplia. El pobre ya no podía ser únicamente aquel que sufría exclusión socioeconómica, sino que también debería recogerse cualquier otro tipo de excluidos, sean pueblos, grupos o personas. Y de allí entonces viene la relación de la teología de la liberación con la teología queer. Entonces la teología queer toma de conciencia o se justifica plenamente en que debía de cubrir a aquellas personas que estaban siendo excluidas, así como la teología de la liberación buscaba proteger, por decirlo de alguna manera, a los pobres que eran excluidos. La teología queer entonces ahora buscaba también proteger
a ese grupo minoritario de homosexuales, lesbianas, gays, travestis, transexuales y todo aquello, y protegerlos en un ámbito teológico. Ahora bien, de aquí nace entonces toda esta teología que conocemos también en Latinoamérica, que dio también pase, o la teología de la liberación fue el impulso, la plataforma de otras teologías como la teología negra, la teología feminista, la teología hispánica latina, en fin, entre las cuales también surgió la teología queer, que toma sus raíces de la teología de la liberación para llevar su identidad o su adscripción sexual, es decir, colocar en una sola cortina o en una sola bolsa a todos aquellos que estaban siendo rechazados por su orientación sexual. Entonces, la teología queer toma de la teología de la liberación precisamente este principio, la protección de los excluidos. Y entre los teólogos queer, en que se constata de modo especial esta recepción de liberación, destaca la argentina Marcela Altaúz Rey, catedrática de la Universidad de Edimburgo, falleció por allá en el año 2009. Sin embargo, esta mujer desarrolló mucho el tema de la teología queer, dejando muchos escritos que dieron impulso a que esta teología tomara fuerza entre el medio o la comunidad LGTBI. Y en obras como La teología indecente, de la edición original inglesa es del 2000, pero su traducción se hizo en el 2005, o también otra obra como The Queer God, es decir, el Dios queer. Altaúz Rey, esta escritora, efectuó el tránsito que hemos descrito desde la opción preferencial por los pobres hacia la opción preferencial por los discriminados por motivos sexuales. Es decir, ella en estas obras da ese impulso, entonces muestra cómo aquellos que eran rechazados por su condición o su orientación sexual, ahora ella los muestra como aquellas personas a las cuales Dios, y lo hago entre comillas, vino también a morir por ellos, y no a mirar su condición sexual, sino a salvarlos. Ahora bien, esta autora tuvo fuertes críticas por los mismos autores de la teología de la liberación, porque según ellos fue una escritora que fue ciega, incluso hostil hacia otro tipo de exclusiones. Sin embargo, esta mujer decía que la teología de la liberación era machista. Sin embargo, ella tomaba conceptos de ahí para desarrollar su propia teología. Ahora, apoyándose en la teoría queer, ya desarrollada por sus más destacados autores como Judith Butler, Eve Kosofsky, Sedgwick, Kylie Rubin y Linda Gaber, Altaúz Rey denunció todas aquellas prácticas sociales, también religiosas, que contribuían a una sexualidad opresiva, y además subrayó que, por el contrario, todos aquellos elementos que procedían de la religión nos permiten subvertir tales códigos y obtener cierta liberación. Es decir, ahora sí eran auténticos, personas liberadas, pero sin aquel arraigo homofóbico. Es decir, la sociedad y los teólogos de la liberación veían a estas personas como algo aberrante. Sin embargo, ella dijo, no, a través de mis escritos vamos a dar la liberación o el salto de la liberación por la reivindicación de nuestros derechos para que se acabe la homofobia y nos vean como un grupo que está creciendo pero que está siendo protegido. Ahora bien, a pesar de estas críticas que ella recibió de los teólogos de la liberación, esta autora, Altaúz Rey, no dejó de compartir con ellos un interés privilegiado por el mundo iberoamericano. Es decir, la relación del afán por liberar a los excluidos no se restringe únicamente a esa área geográfica entre la mayoría de los teólogos queer, sino que se extiende por toda Latinoamérica, inclusive por Europa y Norteamérica. Podríamos citar a otro autor dentro de esta teología o dentro de esta corriente, que es Patrick Chen. Patrick Chen es un clérigo norteamericano con ascendencia asiática, que es un clérigo homosexual, abiertamente homosexual. Escribió un libro llamado Amor Radical, una introducción a la teología queer. Esto también dio un impulso a que la teología se popularizara entre este sector o dentro de esta comunidad. Y dentro de su obra él articula
o coloca toda su propuesta teológica. Y tal noción se basa precisamente en destacar que el Señor o Dios encarnado en Jesús ofrece a sus hijos un tipo de amor que rompe todas las barreras tradicionales o convenientes, como lo cita el autor, que en el mundo secular fraccionan la fraternidad entre los hermanos, ya sea nacionalidad, clase, cultura, sexo, religión. Y justo por ese amor divino resulta su radicalidad, como ocurre en la teología de la liberación. Es decir, él viene a liberar las fronteras y las exclusiones, y a través de este libro que se llama Amor Radical, lo que está haciendo es escribiendo acerca de que Dios también acepta al homosexual en su condición y que el Señor no hace acepción de personas. Y de hecho entonces vemos que ya por sí esto atenta realmente contra las Escrituras, porque vemos que el Señor sí condena todos los pecados, no únicamente el pecado homosexual. Él condena todos los pecados, sino que ellos en su condición de homosexuales se protegen a sí mismos diciendo, no, es que Dios es amor y como Dios es amor, Él nos tiene que aceptar y nos tiene que amar tal cual como nosotros somos. Ahora bien, podríamos entonces pasar a nuestro segundo punto y decir que la segunda beta de la teología es que podríamos decir que la teología queer en primer lugar es hija de la teología de la liberación, pero también es hermana de la teología feminista. Y podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué rasgo específico proporciona la teología feminista a la teología queer que ya no esté incluida en ambas, como la teología de la liberación? Y podríamos decir que el aporte más significativo a este respecto de la teología feminista en la insistencia de las teologías, podríamos decir que hace 6 siglos, Juliana de Norwich insistiría en que ella escribió en uno de sus libros, o dijo lo siguiente: tan cierto como que Dios es nuestro Padre, así lo es que Dios es nuestra Madre, dándole entonces a Dios una connotación feminista. Y diversas teólogas como Mary Daly en 1973, Elizabeth Schurler Florence en 1983 o Elizabeth Johnson en 1992 han destacado que si nos referimos a Dios con referencias masculinas, es decir, Señor, Padre, Él, es de modo meramente casual, por cuanto Dios no tiene sexo, dicen ellas, y que por lo tanto un lenguaje sexualmente neutro o al menos equilibrado que combine ambas referencias de masculinos y femeninos resultaría el ser más adecuado para recordar tal verdad. Es decir, aparte de ayudar a combatir los elementos patriarcales presentes en la iglesia, le dan a Dios entonces un sentido neutral. ¿Y qué tan parecido es esto con los que se identifican como no binarios? Ya vamos entendiendo entonces de dónde produce o de dónde provienen esto. Esto no es de ahora. Esto proviene de mucho tiempo atrás, que ahora ha sido el boom y se está socializando, no, se está normalizando en la palabra, que ahora lo vemos bien, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás. Ahora bien, la teología queer aprende de hoy, ya famosa, es decir, aprende de esta teología feminista y toma ciertos elementos característicos para entonces ellos llevar a la reivindicación de esas minorías sexuales que también aspiran entonces a verse reflejadas en el lenguaje divino. Dice la teología queer, si la teología de la liberación permitió la liberación de los pobres y los oprimidos, y la teología feminista permitió la reivindicación de la mujer y sus derechos, ¿por qué nosotros como minoría no podemos también permitirnos que seamos reivindicados bajo la óptica divina por Dios? Ese es realmente el centro de la teología queer. Entonces, una autora, Virginia Raymond Molenkov, ha propuesto la idea de que Jesucristo ya supera la distinción entre judío, griego, hombre y mujer. Ellos se basan en el texto de Gálatas capítulo 3, versículo 28, que dice que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay varón y mujer, ya no hay esclavo ni libre. Entonces toman este texto fuera de su contexto para decir entonces que de la misma manera Dios entonces acepta el homosexualismo porque Él está diciendo que ya no hay hombre y mujer, que son seres asexuales, por lo tanto los homosexuales tendrían cabida en lo divino porque Dios de esa manera lo mira.
Entonces, entendamos que un texto fuera de contexto trae como producto toda esta aberración sexual. Entonces, ellos dicen, bien, entonces ahí podríamos dar cavidad a lo que es la intersexualidad. Es decir, podríamos decir que es un ser intersexual que tiene cromosomas femeninos, pero fenotípicamente es masculino. Ahora parten ellos diciendo lo siguiente, y de este modo nosotros podemos expresarnos mejor y como palabra suya, la realidad de Dios, que no es tampoco ni hombre ni mujer, miren la aberración, ellos dicen que Dios no es hombre ni es mujer, entonces podemos decir que nosotros podemos entrar en ese contexto porque Dios nos mira de la misma manera. Y al hacer más suya la realidad de Dios y al hacerlo más plausible, esta idea coayudaría entonces además a un razonamiento del biólogo, y miren hasta dónde hemos llegado, el biólogo Edward Kessel, que en 1983 dijo que en el sentido de que si Jesús nació realmente de una virgen, ello se hubo de producir según lo que en biología se denomina partenogénesis, que implica que los cromosomas del descendiente han de ser como los de la madre, XX, sin varón alguno que pueda aportar un cromosoma. Y con similares intenciones se ha hecho hincapié en el hecho de que el cuerpo de Cristo, tras su ascensión, está hecho de la totalidad de los fieles, con Él como cabeza y por lo tanto se convierte en el cuerpo con múltiples géneros, algo ciertamente afín a la teología queer. Esto es lo que ellos expresan en su teología. Entonces veamos el peligro al cual la iglesia de hoy se está enfrentando. Nosotros como creyentes debemos hacer apología, defensa de nuestra fe. Y defensa de nuestra fe es conocer a qué nos estamos enfrentando. Entonces veamos esa aberración. Ven a Jesús con cromosomas XX porque no tuvo padre, entonces tiene que aportar los cromosomas XX de su madre, es decir, una mujer. Entonces, ese es el peligro al cual nosotros nos enfrentamos con este tipo de teología y por eso es importante, amados, que estudiemos, sepamos y entendamos a qué nos estamos enfrentando. Y esto se está viendo comúnmente hoy en día, tan común que hoy en día en algunas iglesias de corte tradicional, inclusive de iglesias bíblicas, se han ordenado pastores homosexuales, pastores transexuales. Y eso es una aberración. Ellos dicen, no, es que los nombramos porque nuestra teología, y entonces ya se apartan de la verdadera teología para abrazar la teología queer y poder decir, es que nuestra teología nos enseña que como somos y Dios nos ve de esa manera, podemos ordenar ministros homosexuales, transexuales. Eso es una aberración, amados hermanos, totalmente contrario a lo que las Escrituras enseñan. Nuestra tercera característica o nuestra tercera división de esta teología, podríamos decirlo, que es el desarrollo de la exégesis bíblica hacia una teología queer. Y aquí es donde la teología queer se hace más fuerte, porque la exégesis que ellos hacen es una exégesis aberrante, totalmente aberrante. Pero es tan aberrante que esta exégesis lo que hace es mostrarlos a ellos como si ellos fueran los pobres, los excluidos, aquellos por los cuales el Señor vino a sufrir y a morir. Por eso decíamos que no podía faltar en la teología queer una atención minuciosa hacia todos aquellos textos de las Sagradas Escrituras que parecen condenar a los homosexuales, a los transexuales, a los bisexuales. Y es esta, decir, la de una exégesis amigable hacia lo queer. La tercera beta o la tercera clasificación que hacemos de esta teología, en mi opinión personal, podríamos decirlo, que es una de las más aberrantes que pueden existir. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, ha recabado especial atención el relato de Génesis capítulo 19. ¿Quién se acuerda de lo que dice Génesis capítulo 19? No todos al tiempo, por favor, porque después no les entiendo. Génesis capítulo 19, amados hermanos, hay que leer la Biblia, narra la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Porque les dije Sodoma y Gomorra. Es una broma. Génesis capítulo 19 habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y pues no en vano, durante siglos se identificó a los gays con el apelativo precisamente de sodomitas. Y se vio en tal aniquilación un presunto castigo divino a las prácticas homosexuales de sus habitantes.
Ahora bien, una lectura atenta de este pasaje pone en duda la atribución de la homosexualidad a todos estos, pues según él, son todos los varones de Sodoma los que visitan a Lot. Génesis 19:4. Pues, por ejemplo, si todos los habitantes de Sodoma fueran homosexuales, Lot ya habría sabido de ello y no les había ofrecido a sus hijas. Génesis 19:8. Parece más bien que en este relato se demuestra el intento de violación que los sodomitas tratan de efectuar a los huéspedes de Lot y la falta de hospitalidad que con ellos demuestran la falta de hospitalidad. De hecho, Mateo 10, 14 y 15 apoyaría la tesis de que Jesús mismo pensaba que el pecado característico de Sodoma había sido tal falta de hospitalidad hacia el débil o el forastero, por no citar algunos textos como Ezequiel 16:49 o Isaías 1:10 al 17. Una falta de hospitalidad que los teólogos queer a menudo consideran similar a la que se ejerce hacia los gays por parte de muchas personas de la iglesia. Con lo que, por sorprendente que parezca, para la exégesis habitual de este texto, serían estas personas intolerantes y no los gays, los auténticos sodomitas de nuestros días. Veamos esa exégesis, una exégesis totalmente errada, totalmente equivocada, que va en contra de lo que realmente es el significado de lo que el Señor está enseñando en Génesis 19. Entonces, los queers se apoyan en este texto para decir que eran los marginados, que eran los intolerantes y no eran los gays ni los homosexuales los que estaban actuando allí, y que ese seudónimo de sodomitas los ha afectado por siglos de los siglos de los siglos, porque los han identificado y los han apartado de la sociedad como los perversos y los malos. Ese es el exégesis que ellos están haciendo, no lo estoy diciendo yo. Otros textos aparentemente hostiles hacia las personas queer, ponemos Levítico 18:22, del Señor prohíbe que es pecado el hombre que se echa con hombre. Levítico 20:13 vuelve a repetir lo mismo, que es abominación el varón que se echa con varón. Ellos dicen que podría referirse más bien a ritos de prostitución pagana, y que la referencia de Génesis 2:24, miren esta aberración, miren esta exégesis, que la referencia de Génesis 2:24 al hombre que debe unirse con su mujer, lo sería únicamente en el caso de que el hombre busque procrear. Por lo tanto, él puede tener relaciones sexuales con otro hombre, o que la mujer puede tener relaciones sexuales con otra mujer. Pero que Génesis 2:24 únicamente el mandato es para la procreación. O sea, si se quiere procrear, el hombre se quita el disfraz de gay y se acuesta con una mujer, o la mujer se quita el disfraz de lesbiana y se acuesta con un hombre para procrear. Todo totalmente alejado de la realidad bíblica. Entonces, esa es la exégesis que ellos aplican a su teología. Ahora, mientras que por otro lado, las relaciones, y miren, entre Ruth y Noemí, que se narran en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 17, dicen que era una relación homosexual entre Ruth y Noemí. Además de esto, y no para que se sorprendan, eso es lo que dicen ellos, lo que expresan ellos en su teología, según de Samuel 1:26, la relación entre David y Jonatán podría apuntar hacia relatos amigables, hacia las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, que van más allá de una mera amistad. Recordemos que según de Samuel 1:26, David hace un lamento acerca de Jonatán y dice, es que tu amor me pareció más puro que el de las mujeres, y no está diciendo que sea homosexual. Lo que le está diciendo es que la fidelidad del amor de Jonatán fue mayor que la que le dieron sus esposas. Recordemos que él estaba casado con Mical y Mical lo despreció. Mical primero se enamoró de él y después lo desechó. Y Betsabé también sabemos que Betsabé fue, por decirlo así, el aguijón en la carne de David, por todo lo que aconteció con ella. Y así fue, por eso es que él decía que el amor de Jonatán, su amor de amistad, de hermano, era mayor y más deseable que el amor de las mujeres. No era porque sentía una atracción homosexual hacia Jonatán. Pero esta exégesis queer se apoyan en estos textos para decir que sí, que era una relación homosexual. Y esa es la exégesis que ellos hacen de estos textos. Y en lo concerniente al Nuevo Testamento, la exégesis queer no deja de destacar, en primer lugar, la ausencia de los evangelios de ningún tipo de condenación hacia los gays, lesbianas, bisexuales, dicen ellos. Ahora bien, pero la Biblia no condena a las personas LGTBI. Existen interpretaciones sobre textos bíblicos sacados de su contexto original, eso es lo que dicen ellos, y traídos a
al nuestro para discriminar. No existe ningún texto bíblico en el que Jesús rechace a las personas LGTBI. Por el contrario, su actitud, según los evangelios, es la de valorar y amar a todas las personas independientemente de su condición o su orientación sexual. Por el contrario, dicen los teólogos queer, en ellos se narra cómo Jesús cura sin problemas al siervo de un centurión, que múltiples pistas del texto hacen pensar que no se trata de un mero siervo suyo cualquiera, puesto que en un país el término griego que usan Mateo y Lucas para referirse a tal siervo, al relatar este milagro es siempre un joven amante en el contexto en que ellos escribieron. Si bien sabemos que entre el Imperio Romano, entre los romanos había esa práctica homosexual de tener un amante, un joven como amante, como lo explicaba bien el pastor Alexander en la disertación anterior, en la escuela anterior, pero lo que está narrando aquí es el milagro de la sanación del siervo. En ningún momento se está insinuando que el siervo era amante del centurión, ni que tenían ningún tipo de relación sexual. Pero los teólogos queer dicen que esa palabra de sanar a su siervo, que era el más cercano al centurión, era su amante. De modo similar, se ha puesto en duda vocablos helenos, como dicen ellos, que tradicionalmente se han identificado en las epístolas paulinas como referencias a la homosexualidad, tales como arsenocoites o malacos, tengan realmente el significado de homosexuales, sino que dicen ellos que en el sentido de que Pablo deseaba indicar no eran homosexuales. Dicen ellos que Pablo debería haber utilizado era paiderastés, de modo que muy probablemente Pablo lo que estaba indicando no era el pecado homosexual, sino más bien de prostitución, dicen los queer. Y además dicen ellos que no estaba tampoco condenando el pecado entre los homosexuales, sino los ritos o los abusos sexuales que daban o se daban en las relaciones heterosexuales, según los queer, y no condenando a los homosexuales. Y según estos teólogos, en otros textos de la Biblia que se usan contra las personas LGTBI, como Romanos capítulo 1, el versículo 26 al 27, 1 Corintios 6, 9, 1 Timoteo 1, 10, tampoco hablan de relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, sino de situaciones que transgredían el orden social del momento. Es decir, ellos dicen, no, Pablo no condenaba el homosexualismo, de ninguna manera, no. Él lo que estaba condenando era que se rompiera el orden social establecido en ese momento y por lo tanto el orden social establecía que era mal visto delante de los ojos de la sociedad las relaciones homosexuales. Por lo tanto, Pablo al escribir esto lo que está diciendo es no se rompa el orden social, pero mantengan relaciones sexuales, homosexuales a escondidas, según los teólogos queer. Es lo que ellos están diciendo. Esa es la exégesis que ellos hacen de estos textos. En conclusión, podríamos entonces decir, ya para finalizar, que la teología queer es una corriente teológica que busca desafiar a las visiones tradicionales de la religión y su relación con la sexualidad y el género, que propone una interpretación más inclusiva y respetuosa de la diversidad humana. Sus máximos exponentes, como lo decíamos anteriormente, Marcela Altajú-Rey, Jace B. Nelson, Patrick Chen, han publicado una serie de libros que buscan integrar esa diversidad sexual, esa diversidad de género en la teología cristiana y promover algo que se conoce también como la inclusión y la justicia social. Por eso es importante estudiar estos temas, amados hermanos, porque todos estos temas están relacionados entre sí. La justicia social, la inclusión, la libertad de los derechos, que no existen esos derechos como ellos quieren llamarlo, pero peleando por algo que realmente no existe. Realmente lo que estas personas buscan es tener un espacio donde antes no lo tenían y es en el ámbito religioso. Nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para velar, para que nuestras creencias, lo que creemos en el Dios verdadero, no sea contaminado por este tipo de teologías.